patologías las vamos a ir desarrollando como sectores. Y la semana pasada ya hemos tenido la oportunidad de desarrollar la patología de la región de la vulva. Y hemos visto que en la vulva existen varias enfermedades que no hay que clasificarlas. Algo parecido ocurre en vagina también. Hay ciertas patologías que son de origen congénito, hay patologías que vienen de nosotros en la fijación y el sustento de la vagina, hay patología inflamatoria, hay patología tumoral benigna, normalita. Pero sobre todo tenemos que recordar que vagina es una estructura a la cual nosotros podemos acceder fácilmente, más que por decisión, por la palpación. Por lo tanto, el diagnóstico de la patología vaginal es relativamente fácil de encarar porque es un área donde nosotros podemos hacer una exploración física bastante interesante. Bueno, decíamos, hay patología congénita, hay patología inflamatoria, hay patología tumoral, hay descensos, hay patología maligna. Comencemos hablando un poquito acerca de las malformaciones vaginales. Como recordarán ustedes, el aparato genital femenino se desarrolla a partir de lo que vienen a ser los conductos paramesométricos de Müller, mientras que el masculino se desarrolla a extensión de los conductos de Wolff. En el caso de la mujer, son los Müller los que desarrollan la mayor parte de la vagina, el útero, las trompas. Y estos conductos inicialmente, por un tema de proliferación de su epitelio, se transforman en cordones, estructuras sólidas, que luego se regeneralizan. De ser dos, los extremos en la región central se fusionan. Cuando existen trastornos en estos momentos del desarrollo del Müller, pueden acontecer distintos tipos de malformaciones vaginales. Por ejemplo, es posible que existan dos vaginas, lo mismo que pueden haber dos úteros. ¿Y por qué ocurre esta situación? Porque esos dos conductos que habíamos dicho, izquierdo y derecho, no se fusionaron correctamente. Podemos encontrar que en ciertas ocasiones una vagina predomina sobre la otra, que un útero tiene más desarrollo que el otro. Uno puede estar hipostrófico, más pequeño, menos desarrollado, otro puede ser de otra característica normal. En la parte personal hemos visto úteros que han tenido la capacidad de dar gestaciones a término. Tenía una paciente donde se embarazó del derecho, se embarazó del izquierdo, se embarazó del derecho, hubo 4 hijos, 4 cesáreas y se regalaba los úteros. Curiosidades genéricas, sin ningún problema. Obviamente no era posible el parto, pero sí embarazos completamente normales. Una vida íntima totalmente satisfactoria. Imagínense, datos interesantes respecto a cuál de las vaginas es la que va a ser funcional. Entonces, es posible. Y muchas veces son hallazgos que a veces nos encontramos al momento de hacer un examen ya en adulta, porque de niñas no hicieron el examen. Y ya en la adultez, a veces en el momento del parto o durante el control prenatal, uno se encuentra con que hay dos de los dos vaginas. Entonces, no deben de ser interesantes. La publicidad, tanto de la región vaginal como de los dedos. Pero también es posible que en la vagina aparezcan tabiques. Tabiques que pueden ser longitudinales, tabique longitudinal, o tabiques que pueden ser transversales. En el caso de los tabiques, decíamos, vienen como consecuencia de que en algún momento esos conductos se volvieron cordones, se volvieron sólidos. Y esos cordones se recanalizaron. Si la recanalización falla, aparecen restos que dividen la vagina, ya sea en sentido longitudinal o en sentido transversal. Y en sentido transversal nos puede dar criptomenorreas. ¿Se acuerdan esa palabra dice que es criptomenorreas? ¿No? Y los tabiques longitudinales nos pueden dar problemas al momento del parto, que dificultan la salida de la cabeza del bebé.
descensos. La paciente que hemos operado esta mañana tenía un descenso. La paciente que fue dada de alta ayer tenía un descenso. La paciente que se va a operar el próximo viernes tenía un descenso. Entonces, estos descensos son consecuencia de factores que interactúan entre básicamente tres tipos de factores. Por un lado, hablamos de un factor traumático. Las pacientes que adolecen de estos descensos suelen tener el antecedente de traumas durante el momento del paro o de los paros. Generalmente se refieren a mujeres que han tenido muchos embarazos, muchos paros. Generalmente son mujeres mayores, se habla de un factor hormonal. Mujeres que han pasado de la menopausia cuando ya se ha producido una crisis hormonal, una deficiencia de estrógenos. Ustedes saben muy bien por fisiología que los estrógenos mantienen el tropismo del aparato genital, mantienen las cosas equilibradas y de repente, en situaciones de menopausia, pues ese sostén se debilita. Pero también vamos a encontrarnos con mujeres relativamente jóvenes, mujeres que no han tenido muchos partos, que tienen descensos. Eso se llama factor constitucional. O sea, hay una deficiencia en la lasitud de sus propios tejidos. Y esas son las que nos hacen bien los umbilicales, las intestinales y hacen este tipo de descensos. Entonces, en la etiología de los descensos, los prolapsos, hablamos de factor traumático, hablamos del factor hormonal, de estrógenos, y hablamos del factor constitución. Sí, que puede ser algo interesante, no sé si es de lado o de cerrado, me parece. Entonces, deficiencia de hormonas, factor traumocéntrico, factor constitucional, son los que predisponen a estos descensos. ¿Cuáles son? El descenso se puede producir en relación a la debilidad de la pared anterior de la vagina. Y ustedes saben que en la pared anterior de la vagina se encuentra la vejiga. Entonces, en realidad es una especie de formación herniaria a través de la cual la vejiga está proyectándose hacia la salida de la vagina. Eso se llama cistoceles. Puede ocurrir que el debilitamiento ocurra en la pared posterior. Ustedes saben que la pared posterior de la vagina está en relación con el recto. Eso se llama recto. ¿Pueden coexistir? Claro que sí, en ese caso se llamará cisto-recto. Ocurre que estos descensos son progresivos y se hablan de grados. Hay cistoceles de grado 1, de grado 2, de grado 3, dependiendo de hasta dónde llegan nuestros descensos. Pero como el debilitamiento es total de todas las estructuras, también va a llegar un momento en que sea el útero el que salga a través del orificio vaginal externo. En ese caso se llama prolapso de útero. Ahora, si hay cistoceles, si hay rectoceles, si hay descenso de útero, se llama prolapso genital total, que es lo que esta mañana tenía la señora que había entrado. Ustedes han visto el útero, lo hemos utilizado, lo hemos hablado, se salió como si nada. Y había descenso de la vejiga, había descenso de la vejiga. ¿Qué se ha hecho? Hemos sacado el útero por vía vaginal, hemos hecho suspensión de la vejiga y hemos hecho preparación de la vejiga. Esos han sido los tres tipos que ustedes han visto en la serie. ¿Cómo ha quedado? Una vagina estrecha, una vagina como cuando no había hijos todavía que es. Entonces, los descensos son cistoceles, rectoceles y el prolapso. Tienen tres factores en su biología: el factor traumático, el factor hormonal y el factor constitucional. En el caso de la señora, mucho tiene que ver el factor traumático, pero acuérdense, ya la señora tiene 58 años, entonces también ha tenido que ver el factor hormonal. ¿Por qué? Porque cuando ella tenía 40 años tuvo su último parto y no había descenso, porque sus estrógenos todavía daban para mantener el tropismo.
rara vez vamos a encontrar en menos de 35 años. Pasa, sí, nos ha tocado operar menos de 35 años. Sí, bien. Problemas. Tumores de la vagina. La patología tumoral de la vagina es de diferente índole. Hay tumores quísticos, por ejemplo. Estos son tumores quísticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en su interior hay líquido. Estos quistes que aparecen a los lados de la vagina se llaman quistes de Gardner. Y los quistes de Gardner se deben a la persistencia de ciertas regiones que no evolucionaron del conducto de Wolf. Ahora habíamos visto el conducto mesomérgico de Wolf da origen al aparato genital masculino. El conducto paramesomérgico o de Müller da origen al aparato genital femenino. Ahora, cuando la reabsorción del Wolf no es completa, pueden persistir ciertas regiones, sobre todo en la región vaginal, que da origen a estos quistes llamados quistes de Gardner. ¿Sí? Patología mayor no tiene, no suelen alcanzar volumen importante, no suelen perjudicar el coito vaginal y rara vez entorpecen el parto porque son tejidos laxos, no suelen dar mayor diferencia. Son diagnósticos a veces que se realizan al hacer otro tipo de exámenes, al buscar otro tipo de lesiones. Ahora, otra vez, está mal el internet acá. Está mal el internet. En la región vaginal pueden acontecer traumas. Ustedes han de escuchar los famosos desgarros. Aquí tenemos un desgarro. Y cuando estos desgarros no son bien preparados, dejan espacios muertos, podrían dar origen a este tipo de formaciones que se llama quiste de inclusión. Que hay una zona, un espacio muerto que no fue bien preparado, que se va acumulando. Los condilomas son tumores, habíamos visto, son estas verrugas que las hemos visto aparecer en vulva, ahora las estamos viendo en la región del ano. Tumores sólidos, es interesante el tumor sólido que se llama fibroma vaginal. Este es un tumor de consistencia dura. Este sí puede entorpecer, si es un tamaño más o menos mediano, la relación sexual, pero en todo caso el tratamiento es suicidio, es sacarlo por vía vaginal. Obviamente ya saben, todo lo que se saca hay que llevar. También te recuerdas que es un fibroma, pero bien. Esta patología también ya la hemos visto. Hemos mencionado la endometriosis. Se refiere a la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad funcional. Es un tema de tener como endometriosis. La próxima semana, por ejemplo, tenemos que hacer cirugía de endometriosis en una cicatriz de la cesárea. Hicieron los cesáreas y endometriosis. Acá vemos endometriosis en la región vaginal. ¿Qué son estos focos? Los endometriosis son tejido endometrial funcional. ¿Por qué decimos funcional? Porque pasa por las mismas fases que está atravesando el endometrio. Es decir, hay una fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual. ¿Y por qué se caracteriza este cuadro? Porque produce dolor psíquico. Dolor progresivo, cada vez más intenso, que coincide, es más intenso en los días de la menstruación. Vamos a seguir hablando de endometriosis también, pero ahora ya vemos que hay endometriosis en la región de la vagina. Bien. Patología tumoral, patología ectópica, patología congénita, pero la patología que más frecuentemente vamos a ver en la región vaginal es la patología infecciosa. Y esto ya lo han estudiado, ya lo han visto en el infecciones vaginales. Pero no me han respondido a una pregunta que les he hecho en el primer panel.
vulvitis, en ese caso se llama bulbo, ¿sí? Entonces tiene la vulvovaginitis, un proceso inflamatorio, ya sea de la vulva, de la vagina o ambos, ¿sí? ¿Por qué se caracterizan las vaginitis? Por presencia de flujos anormales. Flujos anormales. Si decimos flujos anormales, ¿quiere decir que hay flujo normal? Sí, hay un flujo normal, un flujo fisiológico. ¿Y cómo es ese flujo fisiológico? Primero, es escaso. Segundo, es transparente. Tercero, no tiene olor. Es más, ese flujo tiene un componente cervical muy importante. Proviene de buena manera del cuerpo uterino, del endocervix. Y ustedes saben que ese flujo cambia, entonces, de acuerdo al momento del ciclo en el que se encuentra la mujer. Hay días del mes donde ese flujo es más abundante, es más fluido, más líquido. Y eso aprenden a reconocer a algunas mujeres y dicen, estoy en mi periodo, bueno, lo que corresponde al periodo. Mientras que el flujo espeso escaso caracteriza al periodo, ¿no? Eso se llama evento del moco cervical, que lo vamos a hacer al final del evento. Bueno, además del flujo, puede existir un proceso inflamatorio. Si hay proceso inflamatorio, habrá manifestaciones como prurito, úlceras, picazón, dispareo, disuria, dispareo, dolor durante las relaciones sexuales. El coito doloroso se llama dispareo. Dato importante, es el motivo de consulta más frecuente en ginecología. Es la causa por la que van con mayor frecuencia las pacientes a consultar. Este flujo, nos vamos a pasar el comentario pasado. Porque acá, ¿cuál es la explicación de estos cortes? Resulta que ese aparatito tiene Wi-Fi. Su Wi-Fi se está conectando. No tiene una señal estable. Ya puede imaginar. Dice quién se ha conectado, quién se ha conectado. Después hay señal. Por eso es que se está conectado. ¿Quién está con su computadora por ahí? Está votando. Un profesor que se equivocó de aula cuando estaba votando. Bien, entonces decíamos, hay un flujo normal. Hemos dicho que es sin olor, es transparente, clara, poco vistosa. Y algo importante, tiene un pH ácido. Tiene un pH ácido. Pregunta de su evaluación diagnóstica, ¿cuál es el pH de la vagina? 3.8 a 4.5 es el pH de la vagina. Ahora, la vagina tiene una microbiota vaginal, tiene una flora microbiana normal. La vagina no es estéril, tiene bacterias. Y esas bacterias que normalmente radican en la vagina se llaman microbiota vaginal o flora microbiana vaginal. Y el principal y más importante representante de este grupo de bacterias antróficas de la vagina se llama lactobacillus vaginalis o bacilo de Doderlein. Bacilo de Doderlein. Ya no me gusta esto que me estén buscando. El bacilo de Doderlein, o lactobacillus vaginalis, es el microorganismo que se encuentra con mayor frecuencia a nivel de la vagina. Entre el 50 y el 75% de la microbiota vaginal es lactobacillus Doderlein. Este lactobacillus, si ustedes recuerdan, es el que se nutre del glucógeno de las células más superficiales del epitelio vaginal. La vagina, pregunta también de su
dosificado no queratinizado. Las células más superficiales son planas, tienen un citoplasma abundante, tienen un núcleo pequeñito. La mayor parte de su citoplasma tiene glucógeno. Este glucógeno se alimenta de la lactobacilo, se nutre del bacilo. ¿Qué da como residuo metabólico? Ácido. Por eso se llama así, da origen ácido. Y ese ácido láctico es el responsable del pH ácido que tiene la vagina. No se olviden, el lactobacilo vaginal degrada el glucógeno de las células superficiales dando origen ácido. El ácido láctico es el responsable de la acidez de la vagina. La acidez de la vagina es el principal mecanismo de defensa que tiene el aparato genital. Y dice aquí, hay alguien que se quiere conectar. Pero además del lactobacilo hay otras bacterias. Hablamos de Gardnerella vaginal, por ejemplo, hablamos de Streptococcus, hablamos de Cándida, ¿no? Cándida es propia. Hay aerobios gram positivos, gram negativos, hay anaerobios que Cándida. 50-75% de lactobacilo. Pero hay otras bacterias que son saludables. Aprendan, sobre todo aprendan cuáles no son. Gonococo es. Dice una vez, clamidia es, tricomona es, no, esos no son, pero estos sí son, pero están restringidos en su crecimiento por la acidez de la, ¿sí? Entonces, esto sí depende de la edad, es diferente, en la niña predominan los cocos, en la mujer adulta el lactobacilo, ¿no es cierto? Entonces, la vagina tiene doble lactobacilo, pero cuando baja el pH, la vagina va. Eso vamos. ¿Cuándo ocurren las infecciones vaginales? Cuando se rompe ese equilibrio que existe en la vagina. ¿Qué tal si una mujer, por ejemplo, le dan antibióticos de amplio espectro, recibe antibióticos en grandes cantidades? Porque tiene un problema pulmonar, respiratorio, digestivo, renal, lo que quiera. ¿Qué está haciendo ese antibiótico? ¿Solamente mata a las malas? No, para que mata a las buenas. Y de los buenos, ¿quién es? El lactobacilo. ¿Qué pasa si el lactobacilo disminuye? Aprovecha de repente Cándida, comienza a crecer Gardnerella, comienza a crecer y aparece. Entonces, la ruptura entre mecanismos de protección y microorganismos da origen a una más. Y justamente hablamos de mecanismos protectores, no solamente de la vagina, sino mecanismos de protección que existen en el aparato genital. Y el medio ácido es el principal mecanismo de defensa que tiene el aparato genital. Secundariamente, la función mecánica, la barrera mecánica que supone la función de los labios menores. El labio menor izquierdo está unido al labio menor derecho. Se une, es una barrera mecánica. La descamación permanente que tiene el epitelio estratificado. Ustedes saben, los epitelios estratificados permanentemente están descamados. Entonces, si hay descamación permanente, las infecciones no pueden anidarse en el epitelio superficial. El moco cervical, que se ha demostrado que tiene propiedades inmunológicas, ¿no es cierto? Y obviamente hay factores sociales a tomar en cuenta, ¿no? Como el tema de la monogamia y una extrema precaución al momento de tener relaciones. ¿Sí? Y repetimos lo mismo, no se olviden de esta parte central. Viene incluida la profesión. Bueno, pero hemos hablado de paquinitis, ¿no? Índice donde saben que bien es inflamación. Entonces, ¿qué será la vaginitis? La inflamación de la vagina. Pero hay un término interesante que se llama vaginosis. ¿Qué es la vaginosis? Es la presencia de una infección sin inflamación. ¿Sí? Cuando no hay signos inflamatorios, pero hay infección, se llama vaginosis. Y la vaginosis, vamos a ver, es de causa bacteriana. Vamos a ver que hay una ¿sí? Nuevamente, características del flujo normal. Vamos a ver quiénes son los principales responsables de los flujos genitales.
nivel vaginal, tres son los más importantes: tricomonas, cándidas y la denominada vaginosis. En cualquier medida también puede haber causas de muchas normales. Dentro de la cervicitis, vamos a ver eso en una siguiente clase. Neisseria, gonorrea y clamidia trachomatis son los principales responsables del grupo de vejigas. ¿Qué tienen en común estos procesos vaginales? Pues se habla de ciertos factores predisponentes, ciertos factores que van a contribuir a que se rompa ese equilibrio que existe en la microbiota vaginal. Desde la ropa, el tema de la ropa que sea muy ajustada, que mantenga más calor, más humedad, la ropa sintética, esa ropita que ustedes ven, ¿cierto? Es bien sexy, de nylon, que genera calor y humedad. Las duchas vaginales. Las duchas vaginales están proscritas, pero aún así hay gente que insiste en hacerse duchas vaginales. Es más, la manguerita de la ducha Lorenzetti, la duchita pequeñita, tiene la forma ¿para qué? Para hacer ducha vaginal. ¿Sí o no? ¿Para qué creen que sirve? ¿Por qué creen que tiene esa forma de campanita? Pero las duchas vaginales están proscritas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es retirar la flora normal. También están introduciendo flora exógena, inclusive a perder orina, causa de enfermedad inflamatoria previa, que ustedes han tenido que estudiar en el INECO 1, enfermedad previa inflamatoria, las duchas vaginales. ¿Cuál es que quiere cortar? Ya me avisan, quiere cortar. Quieren estar haciendo esa travesura de con la computadora está así. Si hemos dicho que la vagina tiene un pH ácido y eso es un mecanismo de defensa en neutralizar esa acidez, ese aseo crónico extremo que se hace en algunas mujeres con esos abusibles que vienen con olores, con sabores, con colores, estados extremos de nutrición, tanto la de nutrición como la obesidad, y tienen hábitos químico-dietéticos inadecuados. ¿Se acuerdan que desde niñas a ustedes les enseñaron cómo tenían que limpiarse después de ir al baño? Siempre les decían, hijita, siempre vas a ir, adelante para atrás. A los hombres, limpiate como puedas. Pero limpiate. Eso, detalles, ciertos detalles. La diabetes, ustedes saben la diabetes es una profesora. El abuso de los antibióticos, el uso de los corticoides, de todos los fármacos inmunosupresores, la fisioterapia. Vamos a ver que la deficiencia de los propios estrógenos. Acuérdense, los estrógenos mantienen trofismo. Después de la menopausia, ¿qué ocurre? Hay hipotrofia. ¿Qué significa eso? También adelgazamiento del epitelio vaginal, en medio de defensa. Los aminoácidos que vienen solo con progestágenos. ¿Quiénes vienen con progestágenos solamente? Vamos implantes, porque eso es tema de método de separación. El coito nunca es estéril, ¿cierto? El que entra no está estéril, no pasa por una ducha previa de fertilización. La sangre es un distintos factores que tienen que ver con estos procesos inflamatorios infecciosos que ocurren a nivel de la vagina, donde hemos dicho la principal manifestación va a ser cambios en el flujo genital que se puede o no acompañar de otras manifestaciones clínicas inflamatorias. Y tres, habíamos dicho, son los principales responsables de los flujos genitales anormales. En primer lugar está la candela vaginal, que como hemos visto es un saprófito, pero es la causa más frecuente de flujo genital anormal. Cándida sigue en segundo lugar y tricomona vaginal está en tercer lugar. Como decíamos esta mañana en la consulta con la jovencita, ¿no es cierto? Decíamos, es una enfermedad de transmisión. Se van a aprender esta mañana hasta tratamiento, ya saben. Bueno, hay otras causas también, por supuesto. Pero vamos a ver primero este 90% que son las tres causas más importantes. Vaginosis primero, cándida en segundo lugar y tricomona en tercero. Hablemos primero de cándida. Factores predisponentes, los que ya hemos señalado tienen que ver, ¿no es cierto? Tienen que ver cuerpos extraños, diabetes, etc. Pacientes inmunodeprimidos.
Inicialmente son colonizados por Cándida, este es el género, y la especie Albicans. Pero no es la única, por si acaso. Pueden haber otras especies de Cándida que causan infecciones vaginales. Esta es una vaginitis micótica, una vaginitis por hongo. Hay la Cándida clavata, hay la Cándida tropical, ¿sí? Es una infección muy frecuente. Casi todas las mujeres en algún momento de su vida van a hacer candidiasis vaginal o vaginitis candidiasis. Las embarazadas hacen candidiasis. Hemos visto, las embarazadas tienen esa tendencia. ¿Y cuál es la principal manifestación clínica de la candidiasis? Prurito, hinchazón. Por eso van a los pacientes. No van tanto por el flujo, se aguantan el flujo, van porque pica al extremo de que provoca ya ese rascado involuntario que ya provoca heridas. Por eso van. Pero hay un flujo bien característico de cáncer. ¿Cómo es ese flujo? Blanco, espeso, brumoso, asemeja a leche cortada. Está adherido a la mucosa, está adherido a la piel de la vulva, hemos visto vulvitis también por cáncer, ¿cierto? Dato interesante, las manifestaciones clínicas tienden a aumentar antes de la menstruación y disminuyen después de la menstruación. Ahí vemos la vulvitis, los labios no están sumamente ilustrados. Hay todavía mucho más. Y aquí el rascado todavía. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Clínicamente podemos hacer un diagnóstico facilito, ¿no es cierto? Es un flujo blanco, espeso, brumoso, la paciente ha venido porque tiene picazón. Pero podemos hacer exámenes complementarios, podemos hacer un examen en fresco, aquí está la clínica, podemos hacer un cultivo, nos sale el reporte del Papa Nicolau muchas veces, el Papa Nicolau no sirve para hacer diagnóstico de infecciones, pero nos sale a veces. El examen en fresco muestra lipas, esporas del hongo. Y ahora sí, tenemos que diferenciar de la vaginitis candidiásica, que es no complicada, cuando es esporádica, poco frecuente, cuando sus manifestaciones son más de leve a moderadas, cuando la gente tiene más frecuentemente relacionadas a especialistas y mujeres con buen estado inmunológico. Cuando es complicada, cuando la infección es recurrente, cuando se presenta 3 o 4 veces en un mismo año, se llama recurrente. Cuando las manifestaciones clínicas son graves, cuando aparecen otras especies que no son la albicans, ahí están tropicales, claro, en pacientes diabéticas, inmunodeprimidas, embarazadas, etc., se considera que es una infección que tiene que ser más severa. Y aquí tienen un cuadro comparativo de los 3 flujos que vamos a ir estudiando. Aquí está el flujo de cáncer, todos los flujos blanquecinos de esos flujos. Es una vaginitis, que quiere decir que hay manifestaciones de proceso inflamatorio. Interrumpió la transmisión en vivo debido a que se intentó iniciar una sesión hispana de transmisión y está intentando. Aquí el pH sí es menor a 4%. Ahora voy a cambiar y voy a pasar a. El tratamiento. Cuando vayan a pensar en el tratamiento, ustedes tienen que deducir que el tratamiento es siempre tomando en cuenta todos los factores predisponentes. Tienen que tomar en cuenta qué factores son predisponentes para que se desarrolle esta enfermedad. Hemos visto si es una paciente que está inmunodeprimida, si es una paciente diabética, si
si es una paciente que ha consumido o ha abusado de antibióticos, si es una paciente que abusa del corticoide o que tiene que tomar corticoide por otras razones, hay que ver ese tema del factor predisponente. Hay que enseñarle que hay ciertos hábitos que ella tiene que dejar de practicar, ¿no es cierto? Hay que explicarle que no debe hacer luchas vaginales, hay que explicarle que no utilice jabones alcalinos, hay que explicarle que las duchas vaginales están proscritas, hay que explicarle que durante el tiempo de tratamiento no puede mantener relaciones sexuales y tranquilizarle y decirle no es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto inicialmente la pareja no necesita hacer tratamiento. Y luego entramos con la medicación. Para la medicación antiguamente se utilizaba la amistatina, esto que todavía hay varios lugares donde se utiliza amistatina, pero el tratamiento actual se hace a partir de los azoles. Los azoles son una familia grande de antimicóticos, terminan todos en azol, fluconazol, ketoconazol, clotrimazol, fluconazol, todos. Algunos vienen por vía vaginal, otros vienen por vía oral. Se puede hacer con ambos, no hay ningún problema con cambia. Sí hay que tener en cuenta en los casos de recurrencia, de repente cambiar, sospechar de alguna posible resistencia de candida a alguno de los antibióticos, ¿no? En el caso de la mujer embarazada, se reserva el clotrimazol. Mucho la embarazada se le dice denle clotrimazol. No se puede dar por vía sistémica porque sí afecta, pasa la barrera planetaria, pero el clotrimazol es seguro. Eso nos está boicoteando. Pero lo importante sabemos que es alguien que está con su computadora. Bien. Eso en relación a cambia. El segundo grupo que vamos a estudiar es el grupo causado por tricomona. La tricomona es un protozoario del cual existen varias especies. Tricomona es género, hay varias especies. Hay la tricomona calis, tricomona trinaxi, tricomona omnis, hay tricomona vaginal. Esta es la única que es patógena, es la vaginal, las otras son saprónicas. Una vive en la boca, otra vive en el intestino, y son saprónicas. Pero la vaginal es siempre patógena, no vive normalmente en la vagina y llega a la vagina a través de las relaciones sexuales. Por lo tanto, es una enfermedad sexual. El problema de tricomona es que no se queda solo en la vagina, sino que también agarra vía urinaria. Va a colonizar la uretra y va a colonizar las glándulas paranegrales. De ahí que el tratamiento con óvulos siempre va a ser insuficiente. Los óvulos solamente llegan a la vagina. Las cremas vaginales solamente actúan sobre la tricomona de la vagina. El tratamiento, en este caso, siempre tiene que ser sistémico, siempre tenemos que usar la vía oral. Bien. Es un protozoario, como las vaginales, es de los más frecuentes. Ahora, hay mujeres que tienen la infección, pero son asintomáticas, eso es tan importante. 50% de las mujeres son asintomáticas. Tienen tricomona, pero no tienen el flujo de la tricomona. Dato importante también, se asocian con otras tesis que hemos hecho con la paciente esta mañana. ¿Se acuerdan que le he pedido para que se hagan otras pruebas de laboratorio? A ella le salió casualmente tricomona vaginal en un examen de orina, porque en orina sale, porque hemos visto tricomona coloniza uretra. Entonces le salió en un examen de orina. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle otras infecciones, una prueba de VIH, una prueba de sífilis, eso es lo que hemos pedido, porque pueden coexistir las infecciones, ¿no? En el hombre, que aquí tenemos otro problema, es asintomático. Entre el 50 y 90% de los varones son asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer va a decirle, oye, me has contagiado? El hombre, ¿qué le va a decir? Pues, no me molesta nada. Solamente 10% dicen, tengo ardor o dificultad abdominal, letritis. La
abundante, es amarillo verdoso, es espumoso y tiene mal olor. Así, amarillo verdoso, espumante, abundante y mal olor. Y a nivel de la mucosa, tanto vaginal como cervical, aparece una hemorragia puntiforme, ¿sí? Unas hemorragias, puntiformes, lo que le ha valido el tema de mucosa o cuello, por ejemplo, en fresa o frambuesa. Hay dolor, hay ardor, hay picazón. ¿Por qué? Porque es una vaginitis también, ¿sí? También es una vaginitis la produce por tricomona. ¿Y está bien? Ese es el truco. Amarillo, verdoso. Acérquense un poquito, vuelve a dar. Ahí está. ¿Ven? Estos puntitos pueden visualizar aquí. Son los hemorragias puntiformes. Aquí se ve mejor movilidad de estas hemorragias. El diagnóstico se lo hace por examen fresco, se puede ver al usuario de vista médica, se lo ve. Es como una vaginal. Se puede hacer cultivo, sale en examen de orina, sale en Papa Nicolau, puede salir. Con una oretitis puede ser. En el Papa Nicolau puede ser. Ahora, lo que sí, el diagnóstico es clínico, ustedes pueden diagnosticar clínicamente, pueden decir, hay tricomona acá, por el flujo, pero lo que les voy a recomendar es siempre documentenlo. ¿Por qué? Porque la mujer va a ir a la casa y le va a decir, el ginecólogo, el médico me ha dicho que me has contagiado. Y va a haber problema. Y el varón, que nos han enseñado a los hombrecitos siempre, negarnos, ¿no? Desde chiquitos, de hecho, vas a negar, aunque sea en medio. No negar. Sí, va a decir, sí, he estado con tu amiga, he estado con mi amigo. Entonces, va a negar. ¿Y qué prueba tiene el médico cuando venga el esposo, el mamá, a decir, usted me ha dicho que yo le contagié? Demuéstreme. Con la clínica no se va a defender. Pero si ustedes agarran que tienen en nuestro examen de orina, en nuestro Papa Nicolau, en nuestro cultivo, que dice que tiene tricomona la señora, pues tiene tricomona, ¿cierto? Pero yo no tengo síntomas. Sí, entre el 50 y 90% de los varones no tienen manifestaciones clínicas. Entonces, hay más que documentar. Bueno, ¿y cómo lo van a tratar? Las mismas medidas que parábamos, ¿cierto? Suspender relaciones sexuales es una magnífica. Hay que hacer aseo íntimo, hay que hacer tratamiento a la pareja, aquí es obligatorio. La pareja tiene que hacer tratamiento. ¿Qué me sale en un sustancia y me está usando esto? Hay que hacer tratamiento a la pareja. Y el tratamiento siempre debe ser sistémico. Los óvulos, en cambio pueden usar óvulos o pastillas, no había problema. Pero en tricomesis siempre debe ser sistémico. Y luego si quieren, pónganle óvulos. Pero siempre deben dar la vía oral. ¿Por qué? Porque tricomona se esconde en la vía. Y si ustedes hacen tratamiento solo con óvulos, ¿qué va a pasar? Que después de un cierto tiempo, el paciente va a volver con óvulos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no deja inmunidad. Así de simple, no hay inmunidad. Aquí el tratamiento es con metronidazol. Aquí no son los azoles, aquí son los nitroimidazoles. El metronidazol, el timidazol se utilizan en tricomoniasis, ¿sí? Son anticonceptuales, sirven también para mema, sirven para la llave del hambre, pero básicamente nos tratan para el metronidazol se utiliza en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas por día hora durante 7 días. Se pueden hacer dosis únicas, sí, también. Consiste en tomar 2 gramos de metronidazol o 2 gramos de timidazol en una dosis única. Hagan la prueba y van a ver cómo van a odiar ese medicamento. No es muy tóxico, es un poco tolerable.
Y recuerda también que metronidazol es un fármaco que no solamente tiene acción contra los protozoarios, sino también tiene acción contra algunos gérmenes, sobre todo gram negativos, ¿cierto? De ahí que van a encontrar diferentes formas de presentación del metronidazol. Bien, y así como hemos visto esa tablita que ya directamente tenemos la tablita para enseñar. Tratamiento de metronidazol, está ahí. La metronidazol viene de 1 gramo, se utilizan 2 tabletas juntas. El siguiente flujo que vamos a ver es el de la vaginosis mágica. En este caso, estamos usando el término vaginosis porque no hay proceso inflamatorio, hay proceso infeccioso. ¿Y quién es el germen responsable del proceso infeccioso? El principal germen involucrado se llama Gardnerella vaginal, antiguamente llamado Haemophilus vaginalis, ahora se llama Gardnerella vaginal. Es un germen que se encuentra presente y es parte de la flora microbiana vaginal. Se ha producido un desequilibrio, se ha producido una ruptura en el equilibrio de la microbiota que hace que ahora Gardnerella y otros anaerobios que suelen acompañar sean una especie dominante en la y genere este proceso infeccioso inflamatorio. Hubo o hay todavía muchos colegas médicos que afirman que la vaginosis es una ITS. ¿Y por qué dicen esto? Porque aparece cuando la mujer tiene múltiples compañeros sexuales o cuando recientemente ha cambiado de compañero sexual. O sea, es aprópriado vivir la vagina, pero algo ha pasado, y esto ustedes tienen un tema que investigar, y es que en este momento, por alguna reacción inmunológica, al percibir antígenos de otra pareja, comienza a desarrollar cáncer. ¿Sí? 50% es asintomático, también es asintomático, pero no deja de ser interesante el hecho de que cambiando de pareja aparezca. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el flujo? El flujo es blanco, se hace un blanco sucio, en moderada cantidad. Y lo más llamativo es el olor que tiene, el famoso olor a pescado. Más aún después de que se ha puesto en contacto con el semen. Después del contacto con el semen se liberan ciertas aminas que le dan el olor característico a este. Para el diagnóstico se habla de los criterios de Ansel. ¿Qué son los criterios de Ansel? Enseguida lo vamos a ver. No se conserva en el momento. Estamos saltando un poquito porque nos... Ahí está el flujo. Se nos corta otra vez. Ahí, en el examen enfrentó la posibilidad de encontrar células epiteliales que tienen grandes cantidades de esta bacteria en su citoplasma, en su interior. A esas células se las llama células clave, células guía, cruceles. Cuando se añade una gota de hidróxido de potasio del 10% a este flujo, se liberan también las. Entonces, reuniendo ahí está donde se las da. Reuniendo estos elementos, se habla de los criterios de Ansel. ¿Cuáles son los criterios de Ansel? El flujo, el pH menor a 4.5, mayor a 4.5, la presencia de las células clave, células guía, y la liberación de las aminas al exponerse el flujo al hidróxido de potasio. Si reúnen 3 de los 4 criterios de Ansel, el diagnóstico de vaginosis ya está. Entonces, básico, huele a pescado. Ahora, puede oler a pescado y puede haber disuria, polaquiuria, dispareunia, si es que la infección es mixta. Si la vaginosis es pura, no hay disuria, no hay polaquiuria, no hay dispareunia, no hay colitis. Pero si hay olor a pescado y hay estos elementos, sospechemos que puede ser una infección mixta. Puede haber cándida, puede haber psicoplasma. Ahí está el flujo por diarrea. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento también vamos a considerar que vamos a hacer un ETS que el esposo no requiere tratamiento, la pareja no requiere tratamiento. El tratamiento se lo puede hacer por vía local o por vía sistémica.
¿Qué fármacos se utiliza? Se utiliza el metronidazol. ¿Sirve el metronidazol? Sirve. ¿Por qué? Porque sirve para neurones, etcétera, para neurones. Y otro medicamento que también tiene muy buen resultado es la clindamicina. Recuerden que en las embarazadas en el primer trimestre no podemos usar metronidazol, pero sí podemos usar clindamicina. Lo mismo en la tricomoniasis, no podemos usar metronidazol, pero le podemos dar clotrimazol. ¿Sí? Vaginite recurrente, el mismo tratamiento en el embarazo, cambiamos un poquito por clindamicina. Importante tener en cuenta esto en las mujeres gestantes, porque la infección por Gardnerella puede provocar ruptura prematura en membranas, puede inducir aborto, parto prematuro, puede ser responsable de una endometritis. Es importante diagnosticar, es importante. En el varón, en caso de sea recurrente, hacemos tratamiento de ciclo. Otras vaginitis, hemos hablado de vaginitis micótica, hemos hablado de vaginitis tricomoniásica, y las bacterias también dan vaginitis, sí. Cuando el grupo no cumple con ninguno de los criterios que hemos mencionado, decimos que es una vaginitis específica, de origen bacteriano. En este caso, ¿qué corresponde hacer? Identificar quién es. Puede ser Escherichia coli, puede ser Proteus, puede ser Klebsiella, puede estar involucrado. Entonces hay que hacer cultivo y hay que hacer su antígeno. ¿Sí? Eso es relación a las vaginitis. Cultivo de confirmación. Ya no quiere cambiar la receta. Bueno, vamos a ver. También es posible que observemos episodios de vaginitis frecuentemente después de la menopausia. Decimos, ¿por qué? Porque después de la menopausia, la deficiencia de estrógenos va a provocar que el epitelio adelgace. Al adelgazar el epitelio se define menos. La acidez del epitelio vaginal disminuye, por lo tanto, en la posmenopausia son frecuentes los procesos inflamatorios. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento será pues eliminar al microorganismo y reponer localmente estrógeno, si se puede. Si este problema es repetitivo, es molestoso, además de que provoca sequedad vaginal, falta de lubricación, provoca dolor durante el coito, podemos mejorar la situación de la vagina dando estrógenos. Y la causa es la falta de estrógeno, podemos dar estrógeno. Y el estrógeno no necesita ser sistémico, podemos usar estrógenos que actúan de forma sin que se absorban y provoquen manifestaciones. Otra vaginitis que también se ve con cierta frecuencia es la denominada vaginitis por cuerpo extraño. Cuando digo cuerpo extraño, imagínense lo que quieran. ¿Por qué? ¿Qué cosa no nos ha tocado ver en vagina? Tenía una paciente colombiana que se colocó unas piedritas transparentes, como unos cristales de sal, que dice que también hay en Brasil, no sé qué se llama, pizza para cambios. No sé qué nombre es, pero en lugar de ponerse una piedrita, se puso una piedrota. Destrozó la mucosa vaginal, era tan cáustica que no se podía sacar ella misma, y en lugar de sacar la metía más y avanzaba y iba destrozando la mucosa vaginal. Sumamente doloroso. Cuerpo extraño, por fin terapéutico, me voy a curar de la caña. Después, ¿qué más? Botes de desodorantes, frascos de ketchup, preservativos olvidados. El último cuerpo extraño que saqué, ¿saben qué era? Eran unas toallitas de estas que vienen con estas toallitas húmedas que me acabo de decir. Una de esas toallitas ahí en todo. Ni el hombre ni la mujer sabían en qué momento vengo, no, pero ahí el hombre estaba la toallita bien calculadita. ¿Cuánto tiempo creo? Lo que se imaginen. Entonces hay que preguntar, ¿sí, Roberto Lena?
retirar el cuerpo extraño, hacer un cultivo y un antibiótico y utilizar un antibiótico sistémico hasta que se resuelva. Luego tenemos la vaginitis alérgica. Hay alergias, puede haber alergia. ¿Saben cuándo es más triste? Cuando la alergia es al látex del condón. ¿Cuál será el tratamiento? Evitar el alergeno. Si eviten el alergeno, no hay alergia. Entonces, ahí va. Pero que no lo usen como pretexto. Los hombres, si tengo alergia, las mujeres. Ahora, hay otra enfermedad en la cual nosotros pedimos cultivos. Y los cultivos siempre nos dicen no se observa crecimiento de flora patógena. Así nos dicen. Pero la mujer viene con flujo, nosotros vemos el flujo, se siente la humedad, no podemos controlar el flujo. Pero el laboratorio dice no, solo hay lactobacilos. Puede ser. Se llama lactobacilosis. ¿Qué es la lactobacilosis? Es aquella situación en la que el lactobacilo ha crecido más todavía, ya no es el 50, 75, es el 100% que hay. Ha excedido su crecimiento. Es más, las bacterias han cambiado. Ahora las bacterias de nuevo no son tan chiquitas, son más gorditas, más grandes. Hasta ya cambian de nombre, ya no se llaman lactobacilos, se llaman leptospirosis. ¿Quién es el leptospirosis? Es el lactobacilo más grande, más gordo. Y ahora dominan y causan inflamación, causan infección. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Un antibiótico de amplio espectro, ustedes saben, entonces usamos una amoxicilina, usamos una amoxicilina con ácido hialurónico y eso disminuye la cantidad de lactobacilos, permitiendo una buena recolonización de la flora. Bueno, eso en cuanto a los temas infecciosos. Ahora bien, en vagina, ya terminamos con esto, y me debe terminar. Existe también la posibilidad de cáncer. Y existen diferentes tipos de cáncer. Hay un cáncer, por ejemplo, muy interesante, que tiene una base hormonal, pero es un cáncer que se desarrolla en mujeres cuyas madres habían tomado durante el embarazo un fármaco que se utiliza bastante, que se llama dietilestilbestrol. Entonces, ¿qué provocaba? La exposición intrauterina de dietilestilbestrol hace que algunas mujeres, hizo que algunas mujeres en algún momento desarrollen cáncer de entonces es un cáncer raro y además del dietilestilbestrol ya se va a la mujer. Ahora, ¿cuál es el cáncer más frecuente que encontramos en la vagina? Es el cáncer escamoso, donde tiene también su participación alguien que ya lo hemos mencionado la semana pasada, el virus del papiloma humano. ¿El virus del papiloma humano puede colonizar vaginas? ¿Es más raro? Sí, es raro, puede ser. Y va a generar inicialmente una lesión preinvasiva que se conoce con el nombre de NIVA. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos del NIV. ¿Qué significaba NIV? Neoplasia intraepitelial vulvar. Ahora vamos a ver la presencia del NIVA, que es la neoplasia intraepitelial vaginal. Neoplasia intraepitelial vaginal. Y también, igual que en el NIV, hay leve, moderada y severa, de acuerdo al espesor del epitelio que se vea comprometido con la aparición de células displásicas. ¿Sí? Dos conceptos que quiero ver, si no me cobra terminar. Por si acaso, el proceso lo voy a subir esta noche a esta noche. Decías primas. Esto quiero que pregunte. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Cuando las células dan origen al mismo tipo celular se llama hiperplasia. Todo lo mismo. ¿Qué es metaplasia? Lo mismo, leucemia. Nota la diferencia. ¿Qué es displasia? Displasia es cuando la célula cambia su estructura
estructura y su función. Cambia sus características nucleares, cambia sus características citoplasmáticas y ahora ya no cumple una función específica, sino lo único que quiere es dividirse. Entonces, sin respetar a la vecina. Eso se llama displasia homeótica. Y las displasias vaginales ocurren primero en el epitelio y se conocen con el nombre de NIVA, que quiere decir neoplasia intraepitelial vaginal. Frente a lo que vamos a ver en la siguiente clase que se llama NIC, que quiere decir NIC, neoplasia intraepitelial céntrica. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que mencionar. El cáncer de vagina primario, que se origina en vagina grave. El cáncer vaginal más frecuente es secundario. ¿Secundario a qué? Secundario al cáncer de cuello uterino, secundario al cáncer de endometrio, secundario al cáncer del recto, secundario al cáncer de ovario. ¿Sí? Más frecuentemente son tumores de qué? Secundario. ¿Tiene que ver el virus del papiloma? No tiene que ver el virus del papiloma. Ahora, es un cáncer que aparece en mujeres mayores. Y al igual que en el caso del cáncer de vulva, existe la estadificación del cáncer. Hemos visto que ustedes hacen normalmente con TNM, ¿no es cierto? Tumor, nódulo, metástasis. En ginecología usamos la estadificación del latigo. La estadificación del latigo nos dice que estadio 0 es el carcinoma in situ y el estadio 4 es cuando hay metástasis. Hay para el cáncer de vulva, estadificación. Hay para el cáncer de vagina, estadificación. Pero estos, por cultura, sepan que la única que les voy a preguntar cuando me tengo que preguntar la estadificación digo del cáncer de cuello uterino, ese sí es incorrecto. Estos son raros. Pero ¿para qué sirve la estadificación? Sirve para dar pronóstico. Mientras más avanzado, más malo el pronóstico. Mientras menos avanzado, mejor. Y sirve para dar tratamiento. En estadio 1 puedo hacer cirugía, en estadio 2 quimioterapia, radioterapia. ¿Sí? Entonces me permite identificar qué tipo de tratamiento tiene la paciente y cuál es su pronóstico. Para eso sirve la estadificación. ¿Sí? Entonces es importante estadificar para poder tratar el tratamiento. ¿Sí? Ahí ven, ahí está el cáncer de vagina. Diferentes maneras de cáncer. Tratamiento, hay cirugía, hay radioterapia. Y ahora sí no se va a cortar. Bueno. Y sobre estos temas es que vamos a hacer nuestro primer taller. ¿Alguna duda, alguna pregunta primero sobre la clase de hoy? Luego vamos a empezar con los textos. Todavía tengo media hora, no creo que me haya llamado mucho. Sí, el examen